Este curso es importante dentro del marco de lo que significa el trabajo que viene realizando la Comisión de Acceso a la Justicia para Poblaciones Vulnerables, que lo preside la doctora Janet Tello Girardi, y también hay que destacar la predisposición que tiene el presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis de Carlos, respecto de la oficialización de este evento, y me parece muy importante que un evento de esta naturaleza se haga en la sede de la Corte Suprema, de manera que el mensaje es claro. La justicia intercultural, los derechos de los pueblos originarios tienen que ser objeto de debate para que las poblaciones originarias puedan conocer sus derechos y los operadores de justicia a la vez también al conocer los derechos apliquen la normativa no solo nacional sino también internacional y la jurisprudencia más importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los lineamientos que también establece Naciones Unidas. Nosotros, como verán ustedes, a través de las escuelas de justicia intercultural y de la comisión que presido y a su vez como miembro de la Comisión Nacional de Justicia Indígena del Poder Judicial, tenemos un acercamiento intenso, sobre todo labores de coordinación, cuando a veces se suscitan conflictos, como por ejemplo el otro día, hace no más de unos 10 días atrás, la Ronda Campesinas de la provincia de Ilave planteó una contienda de competencia en la que decía, señor, este caso que era sobre alimentos y violencia familiar, dijo, debemos de conocerlos nosotros porque conocemos de mejor manera la realidad y además los señores viven en nuestra comunidad. Nos tuvimos que sentar en la Corte y en ese momento dijimos qué jurisdicción iba a haber este tema de mejor manera. Y finalmente el Poder Judicial dijo, entonces hermanos de las rondas, ustedes van a resolver este caso, y ellos llamaron a una reunión en Ilave donde se empezó a debatir de qué manera se iban a prestar los alimentos, y la verdad que ha sido un debate tan amplio y enriquecedor, porque al final tomaron una decisión de que no solamente se prestaran los alimentos en dinero, sino que también se iban a prestar alimentos a través, digamos, de los víveres, la papa, el chuño, el arroz, comprarle ropa, etcétera, y naturalmente iba a estar vigilante en ese sentido la Ronda Campesina. Por eso que estos encuentros de coordinación son importantes, porque permiten desarrollar de repente un mito que antes era que solamente nosotros los jueces podíamos impartir justicia, sino que ahora también las comunidades campesinas, la Ronda Campesinas, las comunidades nativas sí pueden ejercer funciones jurisdiccionales, y en la práctica lo hacen muchas veces mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo, porque hacen un seguimiento. Imagínense en violencia familiar, ellos le hacen un seguimiento a la semana, a los 15 días, a los 2 meses, durante 2 o 3 años, para que no se produzca nuevamente el hecho que lesionó de repente de alguna manera la integridad o la integridad físico-psicológica de una mujer o el entorno familiar, ¿no? Por eso que para nosotros es importante, porque a veces no puede llegar la justicia nuestra a lugares alejados. Y además que es un derecho de ellos impartir justicia, porque además que tienen alta legitimidad, ¿no? O sea, ellos prefieren a veces que resuelvan esos casos porque dicen que no es costoso, es más rápido, y dicen es una justicia más cerca nuestra, ¿no? Y además ustedes acaso van a venir cuando se produzcan estos hechos, ¿quién va a hacer el seguimiento? Yo creo que el Poder Judicial, que también en este caso en la Comisión de Justicia Intercultural que lo preside el doctor Prado, junto también con la doctora Janet Tello, que también son miembros y tal, y a su vez hay una reciprocidad de comisiones en cuanto al trabajo que realizan. Me parece muy saludable este evento, porque estoy viendo representantes de varios países. Verás que hace no más de 10 días se llevó a cabo el Congreso sobre Justicia Intercultural y vimos el tema de la memoria de los pueblos, ¿no? Hemos visto el tema de la consulta previa, que también se va a analizar acá. Hemos visto el tema de las poblaciones carcelarias, porque también tienen derechos que deben ser respetados. De preferencia, los jueces del Perú en materia penal, cuando ven un integrante de una comunidad campesina nativa y si cometieren un delito, en la medida de lo posible deben emitir sentencias distintas a la pena privativa de libertad y el Instituto Nacional Penitenciario. Cuando son internados en un establecimiento penitenciario, deben respetar sus derechos, como por ejemplo una vez dijeron, señor, yo hace tiempo que no puedo, porque a veces los comuneros pues chachan su coca y jamás no le permiten hacer esas cosas, o sus rituales andinos, o sus prácticas, digamos, de alimentos, o la clasificación que deben de tener cuando ingresan, porque no lo puede mezclar con personas que ya tienen trayectoria delictiva. Por eso que es importante este curso, porque va afianzando el diálogo constante que debemos tener los operadores del sistema de justicia ordinario, como también los operadores del sistema comunitario, y además otros derechos que ellos tienen, por ejemplo el derecho a la libre determinación de los pueblos, el hecho de cómo más o menos recurrir a las instancias judiciales para que se respeten sus derechos, porque hay un tema muy sensible como es
las concesiones de diversa naturaleza, que no están respetando las normas internas y las normas internacionales, están generando graves conflictos, porque las personas cuando se enteran de que sus territorios están concesionados, simplemente se pone en una situación de desesperación, de tristeza y cuando no de indignación, porque dicen, ¿cuándo me notificaron a mí esta concesión? Que lo han notificado, dice, en un periódico, claro, pero el periódico no llega pues a los pueblos. Entonces, si el Estado quisiese evitar este tipo de conflictos, lo que tiene que hacer mínimamente es garantizar a plenitud el derecho a la consulta, o por lo menos sea totalmente transparente estas concesiones, y es lo que tenemos que ir analizando, ¿no?